Hola, en este video continuamos con el tema de modelos del átomo y empezamos hablando de qué es radioactividad y cómo esto se va a utilizar para hacer experimentos con el átomo. Radioactividad. El fenómeno de radioactividad fue descubierto a finales del siglo 1800 por Henry Becquerel y Marie Curie. Y ellos se dieron cuenta que algunos elementos emiten partículas pequeñas altamente energéticas y también emiten radiación en forma de rayos. Y que esas partículas tenían la capacidad de penetrar la materia. Y esta parte es importante, podían penetrar la materia. Lo que se habían dado cuenta era que los elementos, lo que sabemos al menos, sabemos ahora es que algunos elementos son inestables y se pueden descomponer sus átomos en partículas más pequeñas y en el proceso también pueden emitir radiación. De esas partículas hay tres tipos. Están lo que se conocen como los rayos alfa. En el caso de los rayos alfa, las partículas son con una masa 4 veces el tamaño de hidrógeno y son de carga positiva. Y esto es importante, son de carga positiva. Están los rayos beta, que también son partículas con una masa mucho más pequeña que un átomo de hidrógeno y que tienen carga negativa. También cuando los átomos se descomponen, pueden emitir rayos gamma, que esto es radiación, no son partículas, y son altamente energéticas. Para el estudio de lo que es el átomo y poner a prueba el modelo de pudín de pasas de J.J. Thomson, se utilizaron los rayos alfa. El ensamblaje experimental y el experimento fue diseñado por Ernest Rutherford, un estudiante de J.J. Thomson. Y su ensamblaje experimental era así. Aquí, él colocaba un material que se sabía que era radioactivo y que emitía partículas alfa. Él tenía una cinta aquí, que es el detector, que es una cinta fosforescente. Tenía en el medio, entonces iba a colocar un pedazo de metal, y era un pedazo de metal fino. Imagínate como el papel de aluminio que utilizas en la cocina. Lo único que en este caso iba a ser papel de oro. La idea era la siguiente. Él quería bombardear con partículas alfa el pedazo de metal. Y se supone que entonces esas partículas alfa iban todas a pasar hasta el otro lado del metal y con el centelleo en el detector podía registrar su trayectoria. Ok, esa era la idea. Ahora, ¿por qué querían hacer este experimento así? Todo era para poner a prueba el modelo del budín de pasas. La idea, lo que se esperaba ver era lo siguiente. En el budín de pasas se pensaba, ¿verdad?, que los electrones eran sumamente pequeños y que estaban equitativamente distribuidos en este espacio que era un campo magnético positivo. Se sabe que los electrones son sumamente pequeños y que las partículas alfa son mucho más grandes que ellas. Así que se espera que cuando se bombardee con partículas alfa, la partícula alfa va a atravesar el átomo y que su trayectoria va a quedar inalterada y de así iba a llegar al detector. Pero eso no fue exactamente lo que se observó. Lo que se observó es que la mayoría de las partículas alfa, de hecho, pasaban directamente hasta el otro lado, pero habían algunas que cambiaban su trayectoria. Eso no era esperado. Más aún, habían algunas partículas alfa que chocaban con el metal y que rebotaban completamente. Estos últimos dos descubrimientos, que habían algunas partículas alfa que cambiaban su trayectoria y otras que rebotaban completamente, indicaban que el modelo del budín de pasas no era el correcto para el átomo. Ernest Rutherford entonces empieza a generar lo que se va a conocer como el modelo nuclear. Ernest Rutherford entonces comenta que en el átomo, si la mayoría de las partículas pasan, las partículas alfa pasan, es porque el átomo es principalmente espacio vacío. Hasta aquí ningún problema con lo que se esperaba. Si había algunas partículas alfa que cambiaban su trayectoria,
Para cambiar su trayectoria quiere decir que habían sido repelidas, y siendo las partículas alfa de carga positiva, quiere decir que habían partículas positivas dentro del átomo. Él se imaginaba que entonces esas partículas positivas iban a estar agregadas juntas en un espacio, cosa que entonces, según esto pasaba, podía por repulsión mover el haz de partículas alfa. Y finalmente, habían algunas partículas alfa que rebotaban. Esos eran los casos donde la partícula alfa chocaba con este centro completamente positivo. De aquí llegan las siguientes conclusiones. El átomo contiene un centro denso llamado el núcleo. Ese núcleo contiene esencialmente la masa del átomo. Ese núcleo tiene mucha más masa de lo que son los electrones alrededor de él. El núcleo es de carga positiva y los electrones se encuentran dispersos en el espacio vacío que rodea el núcleo. Ya entonces ahora con esto tenemos el modelo nuclear. Hasta ahora entonces vemos tres modelos. El modelo de la antigüedad, que era átomos. El átomo era esta partícula maciza, completamente indivisible, que formaba la materia. El modelo del budín de pasas que postuló J.J. Thomson, con los electrones distribuidos en un campo magnético positivo, y el modelo nuclear, donde tiene los electrones alrededor de un núcleo positivo. ¿Ves? A través del tiempo se va afinando el concepto de lo que era el átomo. El modelo nuclear, aún así, presentaba ciertos retos y algunas preguntas que no estaban claras. Por ejemplo, si en ese núcleo están localizadas todas las cargas positivas, estas cargas positivas que de hecho se llaman protones, si en ese núcleo positivo están todos los protones unidos, ¿por qué ellos no se repelen entre sí? La segunda observación, cuando se mide el peso de un átomo de berilio, es mayor que el peso de 4 protones. ¿Okay? Berilio es un elemento de 4 protones. Sin embargo, el peso del átomo de berilio es mayor que el peso de 4 protones. Así que, ¿de dónde viene esta masa adicional? James Chadwick propuso la existencia de otra partícula en el núcleo, que él llama neutrón. Descubrir una partícula subatómica tan pequeñita y que no tenga carga es sumamente difícil. Chadwick postuló la existencia de esa partícula, del neutrón, y fue mucho después que se pudieron desarrollar los experimentos para poder detectarla. Estamos hablando a principios del siglo XX, en 1930, pues por ahí fue que se descubrió el neutrón. Y se descubre que entonces en el neutrón los neutrones son partículas subatómicas con una masa de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos y que no tienen carga.